Ese es el dilema de talar un árbol. Nadie menciona los peligros ocultos. Te alertan sobre las ramas caídas y te instan a mantenerte lejos durante el trabajo, pero no me refiero a eso. Hablo de cómo el árbol que estás por cortar podría ser la única barrera entre tú y algo nefasto. Tal vez por ello los árboles han sido venerados a lo largo de la historia. ¿Será porque son excepcionales guardando nuestro mundo de entidades no deseadas? O quizás no era el árbol el objeto de adoración, sino lo que mantenía alejado. Desafortunadamente, la razón por la que nuestros ancestros adoraban a los árboles es algo que hemos olvidado con el tiempo. Hasta ahora. Adquirí la casa en la primavera de 2009, situada en la antigua Kings Highway que conecta Connecticut con Nueva York y Boston. Aunque no se considera una autopista por los estándares actuales, sigue siendo una ruta bastante transitada. Un marcador histórico frente a la casa indica que fue construida en el siglo XVIII. Los anteriores propietarios, que fueron varios, hicieron numerosas mejoras a lo largo de los años. Así, contaba con una cocina y un baño modernos. También tenía varios robles antiguos en el jardín. Creo que eran robles negros, aunque nunca me interesó diferenciarlos. Había un roble en particular en el jardín trasero, más grande y majestuoso que los demás. Su tronco medía alrededor de 6 pies de circunferencia, dominando el centro del jardín. Los otros árboles parecían rendirle homenaje. Habría sido perfecto para una casa en el árbol o un columpio, pero no tenía ninguno. Un foco en su base iluminaba el árbol por la noche. De día o de noche, era un espectáculo hermoso y ofrecía una sombra excelente para la terraza trasera en los días calurosos de verano. Luego, comenzó a morir. No puedo precisar cuándo, pero en la primavera de 2010, al brotar las hojas, noté que algunas ramas superiores estaban desnudas. No me alarmé de inmediato, pensé en remover esas ramas si era necesario. Cuando seguían desnudas a mediados de junio, contraté a un leñador confiable para que las retirara. Ver y su equipo hicieron el trabajo rápidamente. No me preocupé cuando rompieron una sierra circular en la primera rama, pensé que era un riesgo del oficio. Semanas después, otras ramas comenzaron a marchitarse. A medida que el deterioro se extendía, mi preocupación crecía. A finales de julio, la corteza de las ramas afectadas empezó a desprenderse, acumulándose al pie del árbol. Era momento de buscar ayuda profesional, así que contacté a un arbolista. Diagnosticó rápidamente cancro hipoxalino, sin cura conocida una vez manifestados los síntomas. El roble moriría en meses. Luego noté algo más. Mi perro Buster, de pelo duro, solía recostarse al pie de los árboles en el jardín trasero, esperando ardillas. Sin embargo, evitaba el roble enfermo. Al principio pensé que detectaba su inminente muerte, pero luego vi que no había ardillas ni pájaros en él, a diferencia de los demás árboles. Era extraño, pero no le di mayor importancia. No había razón lógica para que los animales evitaran un árbol específico. No sabía entonces que mi suposición era acertada. No era el árbol lo que evitaban ardillas y pájaros, sino algo más. Y cuando el árbol murió, eso estuvo más cerca de revelarse. Durante el verano y otoño, el árbol continuó perdiendo hojas y corteza, mostrando su declive a cualquiera que lo viera. Pensé en removerlo, pero algo me lo impedía. Sentía que el árbol luchaba, no se rendía. Decidí darle todas las oportunidades para sobrevivir. Pero, rama tras rama, continuó muriendo, hasta que solo las más bajas tenían hojas. Ya en octubre, todos los robles perdían sus hojas, así que era difícil saber si el roble enfermo sobreviviría hasta la próxima primavera. Las huellas aparecieron en marzo, tras una nevada tardía. La mañana del 21, vi varios pares de huellas en el jardín que llevaban al roble muerto, formando un círculo en su base. Vestido y abrigado, salí con Buster a investigar. Le lancé una mirada de reproche al salir,
su expresión parecía decir que él tampoco había oído nada. Era difícil determinar cuántas personas habían estado allí, pero estimé unas 6. No tenía idea de quiénes eran ni por qué habían venido. Me pregunté si acaso no era la primera vez que visitaban. La única pista de su presencia fueron las huellas en la nieve. No había más señales de que alguien estuviera allí. Seguí las huellas desde el patio trasero para descubrir su origen. Terminaban en un callejón sin salida frente a mi casa, que había sido limpiado esa mañana. Así, lo único cierto era que un grupo había llegado a mi patio en algún momento de la noche y se había congregado alrededor del roble, ya sea moribundo o muerto. El motivo de su visita me era desconocido. Opté por dejar la luz del árbol encendida toda la noche como medida preventiva para futuras visitas. Con el tiempo, el clima se suavizó y los árboles del patio empezaron a brotar nuevas hojas. Aguardaba con expectativa el destino del roble. ¿Estaba realmente muerto? ¿O aún conservaba vida? Con el paso de los días, quedó claro que no brotarían nuevas hojas en ese árbol. Su pérdida me entristeció más de lo anticipado, rodeado de nueva vida. Decidí que era mejor removerlo cuanto antes. A principios de junio, contacté al arbolista que había podado ramas muertas anteriormente y solicité que retirara el árbol completo, incluyendo el tocón. Mientras hablaba por teléfono y observaba el árbol desde la ventana trasera, noté por primera vez un símbolo tallado en el tronco. Programé la cita para esa semana, colgué y salí a inspeccionar. Efectivamente, había un símbolo tallado, un signo más dentro de un círculo. Las líneas medían unos 15 cm cada una, y el círculo tenía un diámetro de aproximadamente 10 centímetros. Aunque desconocía su autor, sospechaba que estaba relacionado con las huellas en la nieve de marzo. Subí una foto del símbolo a Facebook para consultar a mis amigos. En una hora, uno sugirió que parecía una cruz celta. Al comparar con otras imágenes en línea, confirmé que era así, específicamente una versión precristiana. Sabiendo esto, me propuse descubrir el motivo de su tallado. Investigando, descubrí que los celtas paganos usaban este símbolo como protección contra espíritus malignos y peligros espirituales. Este conocimiento me ayudó a entender mejor la situación. Deduje que seguidores locales de Wicca o druidismo se habían interesado en mi roble, posiblemente viéndolo como una amenaza. Esto explicaría su visita en el equinoccio de primavera, dado el papel central del roble en rituales druídicos. Internet facilitó este aprendizaje rápido. Probablemente, ellos tallaron la cruz celta en el tronco como parte de sus esfuerzos para neutralizar la supuesta amenaza. Mis planes, sin embargo, eran más contemporáneos: eliminarlo. En los días siguientes, el roble muerto empezó a inclinarse más hacia un lado. Cada mañana, su inclinación era más notoria. Era como si algo lo estuviera desplazando. Baster evitaba acercarse al árbol, lo que me sorprendió, ya que pensé que él había excavado alrededor. La mayor parte de la excavación estaba del lado opuesto a su inclinación. Mi error fue asumir que algo cavaba en la base, en lugar de excavar. De cualquier manera, la situación empeoró, aumentando mi ansiedad por derribar el árbol. Como estaba programado, el equipo de arbolistas llegó el viernes por la mañana. Si notaron la cruz celta, no lo mencionaron. Comenzaron por las ramas superiores. Mientras procedían, intenté ignorar la inquietud que sentía. Parecía irracional, pero persistía. Al mediodía, el árbol se sacudió ligeramente, desequilibrando a uno de los trabajadores y provocando la caída de una rama. El accidente resultó en un hombro dislocado para uno de los hombres. Tras llevar al herido a urgencias, el equipo continuó hasta dejar solo el muñón. Las ramas se trituraron y los troncos se cortaron y cargaron en un camión. Luego, la trituradora de tocones dejó solo astillas y tierra. Agradecí su trabajo y me quedé solo en el patio. Planeaba sembrar césped donde estuvo el árbol.
3 días después, noté un agujero en el suelo, sorprendentemente profundo. El segundo día, el agujero era mayor, con restos animales y marcas de garras alrededor, sugiriendo la presencia de un gran animal. Dediqué el resto del día a adquirir sacos de tierra en Home Depot y a rellenar el hoyo, pero nunca quedó completamente lleno. Eso ocurrió ayer. Esta mañana, al despertar, descubrí que el hoyo había reaparecido, aún más grande que antes. Encontré pisadas de varias personas distintas en la tierra alrededor del hoyo. No era como aquella vez en la nieve. Más bien, parecía el escenario de una pelea. Lo único que hallé en la tierra fue un collar con un colgante de cruz celta. El collar estaba roto. Sin embargo, lo guardé en mi bolsillo. Eso fue hace 12 horas. Al caer la noche, comencé a oír ruidos provenientes del jardín trasero. Buster no volvió de su salida después de cenar. Y no respondió a mis llamados. Finalmente, lo escuché ladrar. Pero no era un ladrido de confianza. Buster sonaba aterrorizado. Empiezo a sospechar que el árbol nunca fue la amenaza. La ceremonia del equinoccio de primavera, la cruz celta grabada en el árbol, estaban destinadas a permitirle seguir ejerciendo su función de guardián. Incluso tras su muerte. Cortarlo fue, probablemente, el peor error. Y ahora, algo ha emergido desde abajo, donde antes se erguía el roble, confinándolo. Ignoro qué sea y qué desee, pero lo oigo afuera, tras la puerta de casa. Los ladridos de Buster se silenciaron hace rato con un aullido ahogado. Quizás, entre la sierra circular dañada y el hombro dislocado, el roble intentaba advertirme, incluso un árbol muerto es mejor que ninguno. Dudo que alguna vez obtenga una respuesta. Ese es el riesgo de cortar árboles. Nadie te advierte lo peligroso que puede ser.